Muy buenos días a todos. Hoy me he puesto esta capita que tengo para la lluvia que me hice cuando estaba en Roma con capucha, porque voy a hablar de la vida monástica. Me encantan las capuchas. Yo soy sacerdote secular, sacerdote diocesano, y nosotros llevamos sotana. Pero esta capita que me hice para encima de la sotana le pedí al monasterio de unas monjas que me la hiciera con capucha para la lluvia. Y hoy, al hablar de los monasterios, me ha parecido muy buena idea el hablar con la capucha puesta. Me encantan las capuchas. Hoy, en esta charla, no os voy a decir nada que no sepáis. Todos sabéis lo que es el monacato y no pretendo decir nada original. Pero me gustaría reflexionar sobre el monacato, porque incluso a los que no tenemos esa vocación, pues nos sirve de ayuda, de inspiración. Yo mismo he hecho cada año, hacía una semana de retiro espiritual y me iba a un monasterio distinto. Y he visitado bastantes. Y aunque no fuera mi vocación, cuánto me edificaba ver a los monjes. Me ayudaba mucho el entorno, el del monasterio, pero la visión de los monjes era una predicación también. Por eso esta charla. Lo primero de todo es que ser o no monje, entrar a un monasterio para quedarse, no es una cuestión de si a uno le gusta o no le gusta, es una cuestión de vocación. Tuve un compañero mío del seminario que tuvo dudas de si su vocación era ser cartujo. Y entonces el director espiritual le acompañó a una cartuja y le dijo, debe ser muy difícil discernir si alguien tiene vocación para ser cartujo. Y el maestro de novicios dijo, no, es sencillo. O la celda se convierte para ti en un infierno, o se convierte en un cielo. La celda será tu infierno o será tu cielo. Es así de sencillo. Entras en un monasterio y sientes con todo tu ser que tu lugar es ese, que Dios te llama a esa vida. O si no, por muy bien que estés, por más que te guste, sentirás que eso es por un tiempo y que tienes que retornar a tu vocación, sea la matrimonial, sea... Bueno, hay muchos tipos de vocaciones en el mundo. Dentro de cada orden, bueno, primero hay muchas órdenes monásticas, o por lo menos varias, vamos a decir que hay varias, y cada orden tiene su propia espiritualidad. Pero incluso dentro de la orden benedictina, que es hoy de la que más voy a hablar, en la que me voy a fijar, cada monasterio es un mundo diferente y tiene sus particularidades. Hay pequeños monasterios en los que la vida es familiar, son poquitos monjes y viven cultivando unos campos, teniendo ganado, todo es pequeño y sencillo. La casa es pequeña y están en medio de una zona montañosa y viven en gran contacto con la naturaleza. Otros monasterios, sin embargo, son inmensos. Puede haber, yo he estado en monasterios con más de 90 monjes. Son laberintos grandiosos, sus iglesias grandes como catedrales.
Cada monasterio es distinto. Y una cosa interesante es cómo la vida monástica fascina a todos. Yo me acuerdo que tenía un familiar, bueno, el abuelo de mis primos, ateo, muy comunista, y él me dijo una vez, yo era joven, era seminarista, me dijo, venía con un amigo de pasar unos días en París. Él iba allí por placer, a divertirse al máximo, todo lo que pudiera, a disfrutar de lo cultural y de lo más hedonista. Y cuando volvía, camino de Valencia, pues vieron en la autovía Monasterio de Poblet. Dijeron, ¿entramos? Sí, vamos a entrar, hacemos un descanso. Entraron y me dijo, cuando entramos en la iglesia, al poco comenzó el rezo de vísperas. Y me dijo este ateo, lo que vimos en ese monasterio valía más que todo lo que habíamos visto en París. Lo dijo con una convicción. Y después añadió, mi gran ilusión sería pasar unos cuantos días en un monasterio. Pero ya soy muy anciano, ya no me veo con fuerzas. Un ateo, que siempre me lo dijo, que no tenía ninguna duda acerca de su ateísmo. Los monasterios, es verdad, atraen, es la fuerza del espíritu. Bueno, primero de todo, ¿cuál es el horario que se tiene en un monasterio benedictino normal y en la mayoría de los contemplativos? Bueno, pues un horario usual es el siguiente. Se levantan un poco antes, puede ser las 4:45, porque a las 5:15, en este que yo he cogido, un monasterio de España, tienen maitines. Es el oficio de lecturas. Es la primera hora canónica. Se reza en la noche, porque hay un salmo que dice media nocte surgevan ad confitendum tibi. En mitad de la noche me levantaré para confesarte, para alabarte, para adorarte. Y ese versículo se cumple literalmente, en la noche. Todos los monasterios contemplativos se levantan para alabar a Dios. 5:15. A las 7 tienen laudes. Laudes se reza al amanecer. Entre ese tiempo, los monjes se dedican a la oración, pero personal. Es un momento óptimo. El momento entre el oficio de lecturas y laudes, todo está tan en silencio, la oscuridad de la noche, todo invita a hablar con Dios, al encuentro con Dios. He estado en distintos monasterios. De verdad, hay horas del día en que el alma es invitada a ir hacia Dios de un modo que no se repite. El alma, al levantarse del sueño, está dispuesta de un modo que no lo vamos a encontrar después. Bien. Después de laudes, a las 7 de la mañana, van en procesión de 2 en 2, salen de la iglesia, atraviesan el claustro y van al refectorio a tomar el desayuno. Después tienen un tiempo para arreglar la habitación, etc., porque a las 8 es la misa conventual, la misa de todos los monjes juntos. Hasta
hasta la hora de la comida, a las 8 es la misa, pues hasta la hora de la comida, que suele ser más o menos a la 1, o 12:30, o 12:15, dependiendo de la casa, es trabajo. Pero el trabajo del día va a ser interrumpido por las 3 horas menores, que se llaman, las 3 horas intermedias, que es tercia, sexta y nona, a las 9, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Dependiendo de los horarios, estas horas pueden ser un poquito antes, un poco después, pero normalmente la hora natural de esas 3 horas son las 9, las 12 y las 3, tercia, sexta y nona. Después de la comida siempre se suele tener un tiempo de descanso, lo que se llama la recreación. Unos monjes echan la siesta, otros pasean en silencio, en soledad, otros pueden ir a un lugar caliente, sobre todo si es invierno se agradece mucho el ir a un lugar caliente donde charlar con otros hermanos. Después de la hora de nona, ya he dicho que es a las 3, pues ya vuelve el trabajo hasta la hora de vísperas, que es a las 6:30. Después de las vísperas cenan, hay un pequeño tiempo también de descanso, de nuevo hacen lo que he dicho, o en soledad pasean, etc. O pueden ir a una salita que está templada y allí pueden charlar, descansar un rato conversando. A las 8:30 son las completas. 5:15 maitines, 7 laudes, 8 misa conventual, las horas intermedias, 6:30 vísperas, 8:30 completas y a la cama. Este horario de oración articula la vida en el monasterio. Todo va a girar en torno al culto a Dios. Y este horario de liturgia, de oración, es, digámoslo así, lo que organiza el resto de actividades en el monasterio. Porque lo primero es la alabanza a Dios. Lo primero es adorar a Dios. Y adorarlo a las distintas horas del día. El tiempo que no están haciendo esto, están trabajando. Lo cual no significa que cada uno, cuando acaba los trabajos que le han encargado, el tiempo que sobra lo dedique a la lectura espiritual y a la oración mental. Como mínimo, cada monje pues va a dedicar entre maitines y laudes pues más de 1 hora de oración, 1:30, a la oración personal por la mañana. Pero también puede tener algún tiempo, media hora, 3/4 de hora, de lectura espiritual justo antes de la comida y de nuevo puede tener un tiempo antes de las vísperas. Lo lógico es que un monje no solamente haga estas oraciones que he dicho canónicas, sino que su vida sea una alternancia diaria entre la oración comunitaria y la oración personal, entre la oración litúrgica y la meditación, la lectura espiritual como alimento de la oración. ¿Qué temas voy a llevar a la conversación con Dios? ¿Qué temas voy a reflexionar? Pues la lectura tiene esa función. Todo en el monasterio está en función de la inmersión en Dios. El fin de todo es que nos sumerjamos en Dios. ¿Cómo? A través de la oración. A veces se habla de contemplación, porque no necesariamente el monje está hablando. Muchas veces se acaba el tema de diálogo y lo que comienza es un contemplar a Dios sin palabras. Ese tránsito entre
el diálogo con palabras y la contemplación, en medio puede haber, pues por ejemplo, un versículo de la Biblia que se repite o una palabra. Dios mío, te amo. O la que sea. Y ya no hay tanto que hablar como decir esa palabra, ese versículo, esa frase, lentamente, con todo el amor del mundo, y de ahí poco a poco se pasa más a una contemplación sin palabras. Que uno pasa por el claustro y hay ahí un crucifijo, pues uno lo mira con amor y le puede decir algo, o simplemente la mirada de amor es ya la oración. En el monasterio se crea una burbuja en la que todo lo que hay dentro lleva a Dios. En el monasterio no debe haber nada que distraiga, nada mundano, solo cosas que lleven a Dios. Si hay una decoración que lleve a Dios, pues vamos a poner aquí a los 12 apóstoles, o vamos a poner aquí a María Magdalena escuchando al Maestro como símbolo de la escucha, o vamos a poner una escena del Evangelio. Todo debe llevar a Dios. El trabajo no interrumpe la oración. Por supuesto que más concentrado está uno cuando solo está orando, pero hay que trabajar. No podemos estar todo el día solamente orando. Hay una alternancia, como he dicho, entre oración, trabajo, oración, trabajo, oración, trabajo, descanso, oración, trabajo, descanso. Entonces, el descanso se busca en aquellos que uno pueda seguir orando en el corazón. El trabajo lo mismo. Jamás un monasterio tomará trabajos que distraigan. Es verdad que en algunos trabajos necesarios es necesario concentrar la mente en el trabajo. Por ejemplo, alguien tiene que llevar las cuentas del monasterio. Pues evidentemente, mientras está haciendo las cuentas, su mente está centrada en eso y de vez en cuando lo interrumpe para decirle una alabanza a Dios. Sí, hay que estar concentrado en eso, es necesario, luego es la voluntad de Dios. Pero en el resto de trabajos, sea que uno esté en una carpintería, cultivando un huerto, dando de comer a unas ovejas, uno sigue hablando con el Señor. El mundo queda fuera. El hábito del monje es expresión de que es una criatura nueva, de que el hombre viejo ha muerto, el hombre viejo con sus pasiones, vicios, pecados, egoísmos, ha muerto. Y allí comienza la infancia un hombre nuevo, una criatura nueva, dedicada solo al amor de Dios. Para lo cual, con la gracia de Dios y su esfuerzo, intentará desarraigar todo pecado e incluso todo defecto, todo lo que no sea la voluntad de Dios, poco a poco lo irá arrancando. Y con el tiempo, a veces años, a veces menos, efectivamente, en el alma solo queda el amor a Dios. Todos los monjes logran llegar al final de este proceso. No. Puede haber monjes que no se esfuercen lo suficiente, que empiecen con fervor y después se enfríen. Pero el fin del monasterio es este: quitar todo lo que Dios no quiere, que el alma se centre totalmente en hacer la voluntad de Dios. Esta idea de vengo a ser un hombre nuevo, es como un nuevo nacimiento, se manifiesta en el hecho
de que en la profesión cambian su nombre. Cuando ya hacen la profesión perpetua, cambian el nombre para indicar eso. Ha muerto aquel hombre del mundo. Y de hecho, los hábitos de los monjes siempre van a ser negros, por ejemplo los benedictinos, que simboliza la muerte al mundo, o blancos, símbolo de la pureza. Los cistercienses tienen la túnica blanca y el escapulario negro. Siempre son blancos o negros o mezcla de esos dos colores. En las órdenes monásticas más abundantes, las más extendidas. También, ya que hablamos del hábito, la capucha es símbolo de este recogerse en Dios, de este, como la tortuga que se recoge dentro del caparazón. El monje quiere recogerse para estar solo con Dios. Las vestiduras son distintas para expresar eso, la nueva criatura. Ya solo me dedico a Dios. Y hasta mi forma de vestir manifiesta esa actitud de mi alma. Incluso el pelo, ya dejan de llevarlo, pues que si este lo quiere largo, que si este lo quiere de este estilo, no, todos lo llevan corto. O totalmente afeitados o con barba. Pero tampoco van a llevar que si bigote, que si perilla, no. O nos desentendemos totalmente dejando la barba, o si no, afeitado. No se da pie a esto me queda mejor, esto no. Ya esas cosas no tienen importancia en el monasterio. Al revés, serían obstáculos. Fijaos que en la Iglesia lo importante no son los cargos, ser cardenal o ser obispo, cualquier cargo. No, eso no tiene importancia. Lo realmente importante es nuestra unión con Dios. ¿Cuánto amo a Dios? Eso es lo importante. Y eso es lo que permanecerá en el más allá. Esa será la fuente de nuestra felicidad, lo que determinará el grado de la felicidad. Si el cielo fuera igual para todos, si diera lo mismo no ayunar, banquetear, ver películas, disfrutar del mundo, ¿para qué morir al mundo? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué vivir en celibato? ¿Para qué sacrificarnos? ¿Por qué Jesús se dice que pasaba noches en oración? ¿Por qué Jesús fue 40 días al desierto? Y San Pablo estuvo 2 años en Arabia, solo se dice eso, después de su conversión. O Elías, el profeta Elías, Dios lo envía a unas montañas a vivir en soledad. El sacrificio. La Biblia anima al sacrificio de la familia para vivir en celibato, sin estar casado. También anima al ayuno y a la pobreza, a vivir de un modo austero. Si anima a esas cosas, ¿cómo no va a animar al sacrificio máximo? Todo. Ya no esto y esto, sino todo. El monasterio es el sacrificio máximo. Viven entrando en una celda que solo tiene un lecho y una mesa donde leer. Y se acabó. 2 hábitos, uno para lavarlo, mientras uso el otro, y otra vez. Nada más. En la celda, solo Dios y yo. Una vez me dijo un monje que un poco el ideal de la regla benedictina era
8 horas de oración, comunitaria o personal, 8 horas de trabajo y 8 horas de descanso. No duermen 8 horas los monjes, duermen menos. Aunque este ideal de 8, 8 y 8 a veces puede ser más de una cosa quitando un poquito al otro. No hace falta que sea todo radicalmente así. Otro aspecto del monacato es la estabilidad. Cuando uno entra en un monasterio benedictino o cisterciense o trapense, uno profesa en ese monasterio y estará allí toda la vida, morirá en ese monasterio. Uno no solamente profesa en la orden benedictina, sino en la orden benedictina aquí, y aquí moriré. Y a partir de ahora, la clausura, los límites del monasterio marcan todo mi mundo. Podría viajar, podría visitar naciones, podría mirar la naturaleza que Dios ha creado, sus bellezas, pero todo lo sacrifico para buscar solo a Dios. ¿Es malo glorificar a Dios viendo las bellezas de la naturaleza? No, no. Pero si uno tiene vocación, más noble, más fruto tendrá el dedicarse al 100% solamente a buscar a Dios. La idea de la clausura, por lo tanto, es muy importante. Como se ve, esto se entiende desde el Cantar de los Cantares, desde una relación esponsal con Dios, desde un matrimonio espiritual con Dios. Amar a Dios tanto como para sacrificar una esposa que uno hubiera podido conseguir en el mundo, la alegría de unos hijos, la alegría de un trabajo que te hubiera gustado mucho, pues el que sea uno abogado o artista. Todo se sacrifica para estar centrados. Una imagen preciosa del monasterio, por supuesto, es el claustro. El claustro, ese cuadrado, articula todas las demás dependencias alrededor de él. Se comienza el claustro y de allí se van añadiendo la biblioteca, el refectorio. El claustro siempre tenía dentro un jardín. Todo era piedra, desnuda, y en el centro la luz que entraba, el jardín con su vida, con los pájaros. La idea del monasterio como jardín del Edén. Ciertamente que el jardín del claustro era pequeñito, pero era el recordatorio del jardín del Edén. El verdadero jardín del Edén es que el alma esté con Dios, que Dios esté en el alma. Perdón. Y además, en el jardín siempre ponían una fuente, no una fuente artificial de esas que el agua está en un circuito cerrado, no. Sabían hacerlo muy bien, desviar un poquito de agua de un arroyo y que siempre hubiera cantando ahí un chorrito de agua en la fuente. Imagen de la gracia divina, de la fuente a la que vamos a beber. Por eso el claustro, cuando uno está en un monasterio, es tan bonito, habla tanto, es como una parábola. En las películas se muestran unos monasterios en los que solamente hay vicio, pecado, ambición, codicia, avaricia. Todos los monasterios que aparecen en las películas son lo peor de lo peor. Parece como que las películas hubieran sido hechas por el mismo Satanás. Hay películas muy buenas, como por ejemplo El nombre de la rosa. Se usa una gran historia fantástica, pero para mostrar que los monasterios son malos, los monjes son malos.
Parece como que el mismo demonio hiciera esas películas. La masonería en siglos pasados, a toda costa, quería acabar con los monasterios. Siempre hablaba de la libertad y la tolerancia, pero a toda costa querían destruir los monasterios. Y de hecho hay cartas, me acuerdo que leí una de 2 masones españoles, que se lo decía: tenemos que luchar hasta que logremos que no haya ni un solo hábito por las calles y que nuestros nietos tengan que preguntar qué es aquello, viéndolo, dice él, en estampillas. Que no haya hábitos. Debajo de este vídeo pondré varios links, varios enlaces para que veáis monasterios, y en vuestros comentarios podéis poner otros y los mejores los añadiré a la lista. Para que además de oír podáis ver. Sabed que podéis ir a un monasterio. Podéis pasar un día o un fin de semana, y si os gusta podéis ir en vacaciones más tiempo. Por supuesto que los hombres tienen que ir a monasterios masculinos y las mujeres a monasterios femeninos, pero aquí en España hay muchísimos monasterios repartidos por la geografía para pasar un tiempo de oración, un día, 2 días. Podéis comer con ellos, rezar con ellos en el coro. Ya estoy acabando, ya he dicho lo esencial. Yo la primera vez que fui a un monasterio fue tarde, porque siempre hacía los retiros espirituales con el seminario en una casa en el campo, preciosas casas, perfectamente habilitadas para la oración. Pero cuando ya acabé los 5 años, el 6.º año ya fui a un monasterio por primera vez. Y me acuerdo, yo estaba en la iglesia y me dijeron: cuando acabe la hora 6.ª, pues ya entras adentro con nosotros, vendrá un monje, abrirá la verja y los 2 o 3 huéspedes os ponéis al final y nos seguís al refectorio. Pues nada, yo, acabadas los cantos gregorianos, seguimos, y en cuanto salimos del portón de la iglesia y entramos en aquel claustro de Poblet, un claustro medieval impresionante, en ese momento, los días que estuve allí, todo era como una cápsula de la Edad Media, todo era medieval y todo era tan bello, tan perfecto, que yo decía: pero qué bonito es esto, qué bonito. Todo me hablaba, todo me predicaba. Cuando entramos en el refectorio, ¿qué refectorio? Las mesas alargadas, llenas de monjes a ambos lados, con el abad y otros monjes en la presidencia. Como oramos para la bendición, nos sentamos y en silencio comíamos mientras otro monje leía un libro espiritual. La comida se transformó, algo tan animal como comer, tan material, se transformó en algo espiritual. Aquella estancia me impactó profundamente. Todo era tan bello. Seguir a Dios siempre es algo bello. ¿Y qué es lo que te ofrecía el monasterio? Silencio, ausencia de distracciones. En esa época no había teléfonos móviles, ni ordenadores portátiles todavía. Cuando entrabas en un monasterio, abandonabas todo. No había teléfono. Podías pasear, meditar, tenías libros espirituales en tu habitación. Nunca lo olvidaré. Y la liturgia, los salmos cantados por los monjes tenían unos tintes especiales. Llevaba leyendo y meditando esos salmos 5 años en el seminario,
pero salidos a coro en gregoriano por los monjes. ¡Wow! Era otra cosa, totalmente distinta. Tenía la ventaja de entender bien latín. Cuando cantaban en gregoriano entendían lo que decían. Todo era tan sagrado. Todo era tan sagrado. Aquellas liturgias, fueran de la misa o de cualquier otro tipo, verdaderamente parecía estar en el cielo. Porque Dios se hacía presente. No lo veíamos con los ojos. No lo escuchábamos con los oídos, aunque eso no es del todo cierto, porque escuchábamos su palabra. Todo el día, a distintas horas, su palabra resonaba del modo más bello posible, a coro. Era la voz de Dios. No era la voz de una persona, del otro. Era la voz de Dios hablando. Estábamos rodeados de un incienso espiritual. Sin embargo, es curioso. Yo no tenía vocación. Me gustaba todo, pero no tenía vocación. Así como cuando yo entré al seminario, lo vi claro, esto es lo que Dios quiere. Allí no, en ningún momento dije, sí, lo veo claro, esto es lo que Dios quiere. Eso, estar allí me hacía bien, eso me hacía bien, pero no era mi lugar. Tuve alguna duda, pero nunca vi que aquello, dije, sí, este es mi sitio. Es curioso esto de la vocación. Ya puedes estar mucho en monasterios. Yo cada año iba a hacer mi retiro espiritual a uno. Pero si no es tu vocación, no es tu vocación. Lo digo en pasado, iba, porque después en otra temporada pues he ido a retiros de sacerdotes diocesanos, sea organizados por la diócesis, sea organizado, por ejemplo, por el Opus Dei. Ya retiros para sacerdotes diocesanos. También se puede hacer un retiro en completa soledad. No hay solo un modo de hacer el retiro espiritual anual. Solamente Dios sabe el efecto que tienen todos esos monasterios, abadías, pidiendo a Dios por el mundo, por la humanidad, por la Iglesia. Pedid y se os dará. ¿Cuánto efecto tendrán esos monasterios? Yo los veo como fortalezas espirituales que defienden el reino de Dios. Nada más, creo que os he compartido un poquito mi opinión, mis ideas, mis reflexiones sobre la vida monástica, y es algo para experimentarlo, de verdad. Todo ser humano haría muy bien en pasar un tiempo. Hasta los no creyentes están invitados con sumo gusto a pasar unos días en un monasterio. Algunos monasterios te pedían la voluntad al acabar. Otros monasterios, antes de que entras, te decían, mira, cobramos tanto por día con todas las comidas, porque algunas personas abusan un poco. Algunas personas, viendo que ahí tenían residencia gratis y con comida, pues siempre hay alguno que abusa un poco. Por otra parte, aunque no lo parezca, mantener esas habitaciones, reponer bombillas, la lavadora es un gasto. Y también los monjes hacen un gasto. Así que me parece de justicia contribuir a los gastos del monasterio. Pero muchos piden la voluntad. Nada más. Que todos nosotros veamos cómo Dios llama de maneras tan distintas a sus hijos, tantas vocaciones.
pero de entre todos los caminos, sin ninguna duda, en abstracto, hablando en general, el camino monástico es el más recto, el que más facilidades otorga a un espíritu para conocer y amar a ese otro espíritu que es Dios. Y la vida en la tierra pasa a ser algo completamente distinto. La vida en la tierra pasa a ser una vida espiritual, una vida angélica, una vida en la que el Espíritu Santo puede actuar de un modo tan poderoso y suave a la vez. No se necesitan visiones ni locuciones. No. Los monjes llevan una vida ordinaria. Aunque también os lo digo, yo que he ejercido de director espiritual, de cuántos conventos, de vez en cuando una religiosa tiene dones místicos y ocurren cosas. Eso también es verdad. Como que Dios dice, aquí estoy. No hace falta que todos tengan cosas extraordinarias que se enteren los demás, pero de vez en cuando Dios dice, aquí estoy. Y eso anima a todos. A mí me ha dicho alguna carmelita superiora, sí, padre, ha ocurrido muchas veces que de pronto un perfume espiritual invadía el lugar donde estábamos. Por citar solo una cosa. Esa misma religiosa, pues, no quería hablar del tema, pero había visto más cosas. Y por eso en los monasterios, lejos de reinar la tristeza o el aburrimiento, reina una felicidad espiritual. Reina una felicidad que no es de este mundo y se les nota en los rostros y en su palabra. Aunque también os lo digo, todo novicio que entra a un monasterio, si se entrega totalmente, antes o después experimentará el desierto espiritual. Y finalmente lo que se llama la noche oscura, que ya no es una etapa de desierto, sino una noche total en la que uno no ve nada y en la que uno solo puede perseverar, Señor, persevero, Señor, soy fiel a lo que veo que tú me has pedido que haga. Puede durar medio año, puede durar un año, a veces más, pero después el florecer, después una felicidad que no es de este mundo, que es inexplicable, que es nunca experimentada. Una vez que se ha pasado la noche oscura, el cantar de los cantares. De eso también he sido testigo, se me ha permitido asomarme a esas historias personales en que un religioso o una monja han luchado una lucha espiritual, una lucha con armas espirituales, no ya contra su naturaleza, sus tendencias, su comodidad, su pereza, no, contra el demonio, que les tentaba. Y con armas espirituales será maravilloso ver en el juicio final qué luchas hubo, qué victorias, qué héroes. Eso sí que es heroísmo y no simplemente luchar
con el propio brazo y una espada y mucha valentía. No, lo otro es mucho más duro. La única comparación que se puede poner es la de la lucha espiritual. Y hay armas, pero armas espirituales. La palabra de Dios, la fe, la esperanza. Detrás de un rostro sereno, a veces había batallas espantosas por su dureza, que Dios las permitió. Que esa persona fuera tentada hasta el límite de sus fuerzas, no más allá nunca. Pero cuando la persona ha sido purificada como en un crisol, entonces lo que queda es oro puro. Esos son los grandes reyes de la tierra. Cuando se dice en el Apocalipsis, y los reyes traerán sus riquezas a la Jerusalén celeste. No se está refiriendo a un oro o plata material, no. Está hablando de unos tesoros espirituales, de unas joyas espirituales, forjadas con un trabajo y una heroicidad impresionantes. Esos son los verdaderos reyes. Otros reyes de la tierra eran esclavos del pecado, del egoísmo, de tantas pasiones. Tenían una corona material que se puede perder fácilmente, pero los grandes reyes de la Jerusalén celeste, aquellos que tienen de verdad una corona sobre sus cabezas. El Apocalipsis habla de los 24 ancianos que tenían coronas de oro en sus cabezas y estaban alrededor del trono del Cordero. Los verdaderos reyes del reino de los cielos, eso sí que es grandeza, nobleza, belleza. Ellos sí que serán los grandes de un reino que no es de este mundo. Si ya muchos monjes, no voy a decir tampoco todos, son santos. Hay santos que descuellan entre los santos. Y si vemos en todo el mundo los que han descollado, algunos son los más grandes entre aquellos que han descollado. Aquí en la tierra contemplamos las maravillas de una cordillera, de un río, de una selva, pero esto es lo más admirable. Esto es lo más admirable, lo más grandioso. Cualquier grandeza material al lado de esto es nada, es tan pequeño. Dios, que fue grande al crear lo material, fue mucho más grande al crear las grandezas espirituales. Es otra creación. Primero creó el mundo material, las montañas, los planetas, grutas, mares, pero después creó la vida. La vida. Qué variedad. Qué cosa tan increíble. Pero después creó la vida espiritual. Y eso es lo más grande. Y ya nada puede haber más grande que eso, porque eso hace semejantes a Dios. La vida espiritual diviniza, hace que esa persona sea una mujer casada, sea un sacerdote de una parroquia o sea un monje, se vayan pareciendo cada vez más a su Padre. Diviniza. Siempre estaremos a infinita distancia de Dios, pero anda que no hay diferencia entre unos y otros por debajo de Él. Los monasterios. Como una vez leí, me hizo mucha gracia, si los hombres supieran la paz, la felicidad que hay dentro de los monasterios,
los tomarían al asalto. Usarían escaleras, sogas, para poder superar sus muros y quedarse dentro. Nada más. Os doy una bendición a todos. Señor Dios Todopoderoso, tú que diste el poder de bendecir, te pido que bendigas a todos los que han escuchado estas palabras, cuyo único propósito es que se acerquen a ti, aunque sea hablando de los monasterios. Por favor, envía tu gracia, que les acerque ya no con mis palabras, sino con esas mociones que tú solamente das, en el centro del alma. Tú que puedes tocar los corazones, tócalos, para que te amen más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto a todos.